Buenos días. Esta es la clase 5 del módulo 3 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. En la clase de hoy comenzaremos con el tema de lípidos y nos concentraremos en los lípidos simples, particularmente en ácidos grasos y esteroides. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Los lípidos son un conjunto químicamente heterogéneo de moléculas que tiene muy baja solubilidad en agua y que cumplen diversas funciones estructurales, hormonales, reserva energética y mediadores químicos, entre sus más importantes. Existen diferentes clasificaciones de los lípidos y en esta clase los clasificaremos en lípidos simples y complejos, siendo el criterio que utilizaremos la presencia o no de enlaces ésteres y amidas que pueden ser hidrolizables por formas químicas o de manera enzimática. Un lípido simple es aquel que carece de enlaces hidrolizables, mientras que un lípido complejo es aquel que posee dichas uniones. A los lípidos simples los dividimos básicamente en tres grupos: los ácidos grasos, que a su vez se subdividen y ya veremos, los esteroides y los eicosanoides. También están dentro de este grupo los terpenos, que veremos más adelante. Dentro de los lípidos complejos tenemos los acilgliceroles, los fosfoacilglicéridos, los esfingolípidos y las ceras, cada uno de ellos con diferentes divisiones que iremos viendo a lo largo del curso. Comencemos con los ácidos grasos. Como vimos recién, un ácido graso es un lípido simple, por lo cual no tiene enlaces hidrolizables. Lo podemos definir como una biomolécula con un grupo funcional carboxilo y una cadena carbonada lineal de número par de átomos de carbono. Acá tenemos un ejemplo, acá está el grupo carboxilo y como vemos una cadena carbonada, en este caso el número par tiene 4, 8 y 12 carbonos. Los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Un ácido graso saturado, como el que tenemos en la figura, es aquel donde los carbonos se unen entre sí por una doble ligadura y no existiendo ninguna unión doble. Por lo tanto, este es un ácido graso saturado. Una forma práctica de representar una estructura química orgánica es esta y la utilizaremos para los ácidos grasos. ¿Cómo se transfiere de esta estructura a esta? Es muy sencilla. Nosotros tenemos el grupo carboxilo en un extremo. Luego, cada línea que tenemos en esta estructura corresponde a un enlace carbono-carbono. Entonces, acá tendríamos, esta línea sería el enlace carbono de acá hasta acá. En este vértice estaría el carbono. Entonces, trazamos una línea para acá, esto sería la unión entre esto y esto. Y así sucesivamente. Es decir, que cada línea representa un enlace carbono y cada vértice representa un átomo de carbono. En esta estructura que tenemos acá abajo tenemos un grupo carboxilo, el número de carbono sería, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por eso podemos representarlo de esta manera. 12 carbonos, 0 delta. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún doble enlace. El símbolo delta lo utilizamos para doble enlace y acá ponemos 0 doble enlace. Dentro de los ácidos grasos saturados existe una gran cantidad de ellos, pero los más importantes en nuestro organismo son el ácido palmítico y el esteárico. El palmítico tiene 16 carbonos y ningún doble enlace, por supuesto, por ser saturado, mientras que el esteárico tiene 18 carbonos. Pasemos a los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados tienen acá su rasgo químico distintivo. Tienen la unión entre dos carbonos por un doble enlace. Cuando representamos en forma taquigráfica, como se llaman estas estructuras, esta misma estructura que tenemos acá nos quedaría el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y en el 9 tengo un doble enlace. Así tenemos, si lo tuviéramos que nombrar, este tiene 12 carbonos, pero tiene un doble enlace, por eso colocamos un 1 delante del delta y como un superíndice ponemos 9, que 9 es el carbono
si este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es el carbono en el que empieza el doble enlace. Dentro de los ácidos grasos insaturados existe también una gran cantidad, pero los más importantes están listados acá. El ácido oleico, que tiene 18 carbonos y una doble insaturación en el carbono 9. El ácido linoleico, que tiene 18 carbonos, 2 insaturaciones en el carbono 9 y el 12, podemos ver acá al costado. El ácido linolénico, que tiene 18 carbonos, 13 insaturaciones y un enlace en el 9, en el 12 y en el 15. Y el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos y tiene 4 dobles ligaduras ubicadas en el 5, 8, 11 y 14. Como vemos acá, 5, 8, 11 y 14, contando desde el grupo carboxilo. Pasemos a ver algunas propiedades de los ácidos grasos. Una cosa importante que tenemos que distinguir de los ácidos grasos es lo que se denomina omega, particularmente omega 3 y omega 6. Como vimos recién, el ácido oleico es un ácido de 18 carbonos y una insaturación en el carbono 9, que lo tenemos acá. 18 carbonos, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está la insaturación, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 carbonos, una insaturación en el 9. Si ahora contamos desde este lado, este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos encontramos con que el doble enlace se encuentra en la posición 9 contando del extremo contrario, extremo que se llama omega. Por eso el ácido linoleico es un ácido que llamamos omega 9. En algunos libros lo puede encontrar como N9. El ácido linolénico que tenemos representado acá, que tiene 18 carbonos, doble ligadura, una en el 9 y otra en el 12, si contamos desde el extremo contrario, este es el carbono 1, el 2, 3, 4, 5, 6, tenemos un doble enlace en posición 6 y otro doble enlace que sería el 7, 8, 9. O sea, tiene dos dobles ligaduras, pero vemos que la primera doble ligadura está en posición 6, por lo que decimos que es un ácido omega 6. Así, para el linolénico, que tenemos acá, sería un omega 3, este sería el 1, 2 y 3. Y para el ácido araquidónico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería un omega 6, tal cual está representado acá. Por lo tanto, la nomenclatura omega es importante para los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, los humanos, no podemos sintetizar ácidos grasos omega 3 y omega 6 y ellos son indispensables para ciertas funciones. Por lo tanto, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son esenciales, siendo importante ingerir alimentos que contengan estos ácidos, porque no los podemos sintetizar. Otra propiedad importante es lo que se conoce como punto de fusión o temperatura en la cual una sustancia pasa de sólido a líquido. El punto de fusión depende básicamente de dos cosas. En primer lugar, del largo de carbonos y en segundo lugar, del número de insaturaciones. Por ejemplo, si comparamos estos tres ácidos grasos que tienen los tres 18 carbonos, vemos que este tiene un doble enlace, este 2 y este 3. Cuanto mayor cantidad de doble enlaces tenga, el punto de fusión se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, a mayor cantidad de dobles enlaces, menor punto de fusión. Si comparamos ahora estos dos, donde vemos que tiene mayor cantidad de carbonos, este tiene 20 carbonos, y 4 insaturaciones. Lo que vemos que, a pesar de tener mayor cantidad de carbonos, el punto de fusión es más pequeño aún. Esto se debe al número de insaturaciones presentes. Así que cada insaturación hace descender enormemente el punto de fusión. Otra propiedad de los ácidos grasos es lo que se conoce como formación de éster. Esto es una propiedad química. Cuando tengo un ácido graso, que hemos dibujado acá con el grupo carboxilo, y un alcohol, como por ejemplo un glicerol, acá se puede producir una reacción donde entre el alcohol, entre el oxidilo del alcohol y el carboxilo del ácido se pierde una molécula de agua que está acá y se forma una unión de tipo éster. Es decir, que esta es una unión química que se produce entre los ácidos grasos, entre el grupo carboxilo de un ácido graso y el alcohol, el oxidrilo de alguna molécula alcohólica, denominándose el enlace unión éster. Es característico de los enlaces químicos de los lípidos compuestos. Muy bien.
Como vimos recién, los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Acá tenemos varias moléculas, esta es un ácido graso, este ácido graso, como podemos ver, es insaturado. Las insaturaciones son dobles enlaces. Por ejemplo, esta molécula, que parecería no tenerlo, sin embargo, en el ciclohexano que tiene hay dobles enlaces que se llaman dobles enlaces conjugados, mientras que esta molécula, que es una molécula de glucosa, no lo tiene. ¿Qué pasa con los dobles enlaces y con los simples enlaces? Si analizamos dos partes de la molécula, el simple enlace quedaría representado por esta forma y el doble enlace quedaría representado de esta forma. La presencia de un doble enlace hace que que el enlace no pueda girar. Por ejemplo, si acá tenemos, esto es un simple enlace, esto podría girar alrededor del simple enlace. Entonces, quiere decir que si yo tengo un simple enlace, este enlace químico puede rotar fácilmente y la energía necesaria para que eso ocurra es relativamente pequeña. Por lo tanto, los enlaces simples de los ácidos grasos pueden estar en una u otra posición y rotar prácticamente libremente. En los ácidos grasos insaturados la cosa no es tan sencilla, porque al haber un doble enlace, eso impide que esta parte de la molécula gire hacia abajo. Sin embargo, si el aporte energético es importante, puede girar. Entonces así tenemos configuraciones que se conocen como cis, que es cuando los dos enlaces que salen del doble enlace se dirigen hacia el mismo lado, se denominan cis. Por otra parte, estos enlaces, donde acá tengo el doble enlace y un enlace está para un lado y otro para el otro lado del doble enlace, se denominan trans. El paso de cis a trans es un paso que no se realiza espontáneamente en los organismos vivos. Por lo tanto, si un ácido graso es trans, quedará trans, y si un ácido graso es cis, quedará en estado cis, salvo que haya una enzima que baje esta energía de activación y que permita la transformación de uno en otro. Muy bien, pasemos ahora a los esteroides. Los esteroides son moléculas que se caracterizan por tener lo que se conoce como ciclopentano peridrofenantreno, que es esta estructura que encerramos en un círculo rojo. Es decir, son 4 anillos que se encuentran fusionados y que tienen una numeración muy especial. Empiezan desde este extremo con el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay que notar que acá hay un doble enlace. Después tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 y acá tenemos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Esa es la numeración de los esteroides. Prácticamente todos los esteroides en el carbono 3 tienen un grupo oxidrilo o un grupo cetona. Y los diferentes esteroides se van a diferenciar básicamente por qué estructuras químicas tienen en el carbono 17 y en algunas otras posiciones. Entonces, dentro de los esteroides tenemos diferentes familias. En primer lugar tenemos los esteroles. Los esteroles se caracterizan porque en el carbono número 17, que es este, tenemos una cadena carbonada habitualmente lineal. Y el resto es una característica común de los esteroides. Como vemos acá, el ciclopentano peridrofenantreno, y en el caso de los esteroles tenemos un doble enlace entre la posición 5 y 6. Esta molécula particularmente se denomina colesterol y es conocida por todos. Otros esteroides son los ácidos biliares. Los ácidos biliares, como podemos ver, tienen el ciclopentano peridrofenantreno, pero su característica principal es que en el carbono 17 tiene una cadena carbonada que tiene un grupo carboxilo. Lo mismo pasa acá. Por lo cual, al estar en un medio acuoso, pueden tener carga negativa por tener un grupo carboxilo. También es distintivo de los ácidos biliares la presencia de oxidrilos en esta posición y en esta. Otras moléculas pertenecientes a los esteroides son las hormonas sexuales, que las podemos dividir en dos partes, los andrógenos y los estrógenos. Una de las diferencias principales entre andrógenos y estrógenos es que el primer anillo del ciclopentano peridrofenantreno en los andrógenos puede tener un doble enlace o un grupo cetona o un grupo alcohólico, mientras que los estrógenos tienen una estructura aromática en el primer anillo. Luego, otra característica importante de los esteroides es que en el carbono 17 habitualmente tienen oxidrilo o cetona.
Ejemplos de esteroides de andrógenos tenemos la dehidroepiandrosterona, que es producida por la corteza suprarrenal, y la testosterona, que es producida por testículos. Dentro de los estrógenos tenemos el estradiol, que es el principal estrógeno producido. Otros esteroides importantes son los producidos a nivel de la corteza suprarrenal. Los glucocorticoides son esteroides que, como podemos ver, tienen el ciclopentano perhidrofenantreno, y su característica fundamental es que tiene en el carbono 17, como vemos acá, un grupo oxidrilo, y en el carbono 21 un grupo alcohol, y en el 20 un grupo cetona. Esta molécula es el cortisol y pertenece a los glucocorticoides. La pregnenolona pertenece a la familia de los progestágenos y se caracteriza porque en el carbono 17 tiene solo 2 carbonos y uno de ellos está oxidado al grupo carboxilo. Por último, los minerales corticoides, que son producidos también en la corteza suprarrenal, tienen en el carbono 18 un grupo aldehído que es característico y que los otros elementos no los tenían. En el carbono 20 y 21 tenemos un grupo cetona y un grupo alcohol respectivamente. Muy bien, veamos ahora algunas propiedades de solubilidad de los lípidos. Dentro de los lípidos más importantes por su abundancia tenemos los triglicéridos, que ya estudiaremos. Un ejemplo clásico de triglicérido es el aceite de cocina que tenemos en nuestra casa. Si nosotros tenemos un recipiente con agua y agregamos aceite de cocina, veremos que el aceite flota y que no se mezcla prácticamente. Se dice que el agua y el aceite son inmiscibles. Los ácidos biliares, como hemos visto, son estructuras formadas por ciclopentano perhidrofenantreno que tienen un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo se puede disociar quedando con carga negativa. En algunas circunstancias, entonces, tenemos una molécula que tiene una estructura muy llena de carbonos para un lado y carga negativa en el otro, por lo cual acá la hemos representado de esta manera. Es una molécula que tiene una zona bastante hidrofóbica y luego una zona hidrofílica. Estas estructuras que tienen zonas hidrofóbicas e hidrofílicas se llaman estructuras anfipáticas. ¿Qué función cumplen estas estructuras anfipáticas? Bueno, permiten que el agua se mezcle con el aceite. Como vimos acá en el esquema, el aceite va a quedar sobre el agua. Si colocamos estas estructuras anfipáticas, veremos que la cabeza hidrofílica se ubica hacia la superficie, hacia la zona del agua, mientras que la cola hidrofóbica hacia la zona del aceite, que es hidrofóbica. Esto permite disminuir la tensión superficial de esta superficie y formar pequeñas gotitas de lípido dispersas en el agua. A este proceso se lo llama emulsión y se dice que los ácidos biliares son compuestos importantes a la hora de producir emulsiones y de solubilizar las grasas. Esta solubilización por parte de los ácidos biliares formando estas estructuras que se conocen como micela favorece la digestión de los lípidos, como veremos más adelante.